Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero comentarles sobre mi caso y la locura, ¿cierto? Quiero comentarles desde el principio, es algo bastante largo, entonces quiero agilizar. Eh, Obviamente debo comenzar desde mi infancia, desde mi niñez, pues la cuestión inicia desde mi niñez. O sea, yo desde nosotros, en mi familia, nosotros somos mi papá, mi mamá y 5 hermanos. 5 hermanos que pudimos haber vivido bien. Yo sentí que viví bien hasta los 13 años, bien en el sentido de que era todo perfecto, no teníamos ningún problema, no había ni dificultad. Tenía 2 hermanos con los cuales podía jugar todo el tiempo. Era un niño feliz, ya, tenía amor, tenía comprensión, ternura, todo lo que una persona podía desear. O sea, comida, juguetes, o sea, con quién jugar. Y tenía mi pensamiento. Obviamente mi pensamiento sí era un poco distinto era muy distinto en realidad, porque yo, la primera experiencia que tuve en la sociedad, o bueno, la primera experiencia consciente que tuve en la sociedad fue una historia que me recitaron sobre mí, persona, ¿cierto? Que cuando yo era niño, como 3 años, 3 años y medio, 4, había hablado con mi mamá y mi mamá había comunicado a una iglesia las cosas que yo le había dicho. Las cosas que yo le había dicho eran que yo en las noches salía con un señor, cruzábamos las paredes, el agua no nos mojábamos, pasábamos a diferentes espacios que seguramente no eran cerquitas a mi casa y curábamos personas. Y el personaje con el cual salía en esta historia que se supone que yo le conté a mi mamá y mi mamá le contó a la iglesia, pero obviamente yo no recuerdo porque tenía 3 años y medio, 4 años. Yo vengo a entender esta historia un poco después cuando me la cuentan ya cuando tenía 6 7 años y así cultivé mi pensamiento. La cuestión era que yo salía y tenía como ese don que muchos decían con este personaje. Lo que les quiero decir de esto no es que yo estuve allá o que sí pasó o no pasó. Lo que les quiero comentar es lo que aconteció en mi cabeza, en mi persona. Cierto, una persona que los primeros años de su existencia lo fueron a adorar, a mirar, a ver, a analizar su comportamiento, eh, no es fácil. Ya a ti te posicionan en una realidad y a ti te vuelven como una persona que prometida a algo, ¿cierto? Como una promesa. Yo siempre fui en mi cabeza como la promesa a salvar algo, a buscar una solución de algo por estos hechos que acontecieron en este momento de mi vida. Obviamente este pensamiento trajo unas reflexiones, las cuales estuvo muy en disputa con la sociedad, o sea, circundante, ¿no? Pues mis vecinos eran racistas, negros racistas, que me tenían a mí racismo por ser, no, por tener mi color de piel, que a la final yo no decidí ser así, a la final es una cuestión de la naturaleza, de antecedentes, ¿no? De mis papás y tal. Y nosotros no habíamos desarrollado un pensamiento racista sobre la cuestión negra o algo así. O sea, otra vez repito, o sea, hasta los 13 años nosotros vivimos en un cuento de hadas, una familia feliz. Me gustaba mucho mi vida. No obstante, las personas de afuera eran personas hipócritas que decían que se debían comportar de una forma, pero obviamente no se comportaban de esa forma, contradiciendo su criterio y su posición. A esa estructura lógica de comportarse, o sea, o no lógica de comportarse o contradictoria de comportarse, a mí me llevó a pensar que las personas no eran dignas de vivir en este momento histórico donde yo vivía. Simplemente porque unas personas que no se portan bien no merecen estar al lado mío, por decirlo de una forma, con estas cosas que yo había vivido. O sea, obviamente son pensamientos de una persona que se desarrolló sin más criterio que su pequeña vida, por decirlo así, con su familia y en su barrio. Bueno, ese pensamiento se fue desarrollando y como a los 13 años sentí más profundamente el castigo que le hacían a mi hermano mayor, Alexander, que él fue diagnosticado por esquizofrenia. Obviamente yo no creo en eso, o sea, creo que las cuestiones que pasan en el encéfalo no deberían ser catalogadas así como
los psiquiatras han venido haciendo, dado que el sistema neuronal va cambiando. O sea, a veces puede ser en un espacio temporal el daño y a veces puede pasarse a otro espacio temporal. Hablamos de espacio temporal, es que las células están en un universo distinto a donde estamos nosotros los humanos y por lo tanto ellos están en diferentes espacios y diferentes tiempos a nosotros. Bueno, descubrir el maltrato que le hicieron a mi hermano por parte de mi papá, que era controlado por el criterio social, o sea, el criterio social o la regulación social, llamémosla aquí así, organizó el comportamiento de mi papá al frente de nosotros, sus hijos, y principalmente su hijo mayor, que había sido diagnosticado con esquizofrenia crónica. A mi juicio, todo inicia por él mismo, que no fue capaz de entender cuál era el problema que tenía su hijo, que era un disléxico que no era capaz de leer bien. Son problemas que sí, son trastornos mentales, sí, son excluidos las personas que por lo general sufren de este tipo de trastornos. Sin embargo, la mayoría, o no la mayoría, sí, la mayoría de los disléxicos que han superado la sociedad han superado la humanidad. O sea, no son genios simples. Hay muchos casos de disléxicos que han superado todo. La cuestión es la educación que se le dio a mi hermano y el trato inadecuado que le llevó a crear una patología social, creando él una realidad paralela social. Lo que podríamos llamar una sociopatía, una psicopatía. También psicopatía. La circundante a mi casa, ¿no? O sea, los vecinos de al lado, los diagonales, todos los vecinos dijeron que básicamente había que eliminar la existencia de mi hermano por tener las condiciones que tenía. Mi hermano no hacía nada más o peor que lo que hacían ellos, ¿no? O sea, estas personas ya yo las he denunciado, no lo puedo repetir aquí, ya yo los denuncié a cada uno de ellos para que ellos fueran, o sea, eso hace parte de mi trabajo sobre la locura, para que ellos fueran a la inspección de policía a denunciarme y yo iniciar el proceso en el cual voy a terminar hasta en la Corte Suprema de Justicia, porque ¿cómo así que la sociedad se dedica a maltratar a las personas que la misma Constitución política dice que hay que proteger por encima de cualquiera? ¿Cierto? Así dice la Constitución política. Los locos, las personas con discapacidad. Bueno, yo no entendía desde muy niño, también tuve conflictos sociales, conflictos con las demás personas, porque bueno, era difícil tener una vida donde a ti y a tu familia, principalmente por tu hermano, eran considerados parias de la sociedad, solamente porque él tenía un trastorno mental que, no sé, creo que hay personas que tienen cosas peores y siguen en sociedad. Como otra vez digo, mis vecinos que siempre han tratado colectivamente el maltrato de nosotros, nuestra familia, ¿no? La familia Tirado Espitia, apoyado por mi papá. Ya mi papá es una persona que está excesivamente anciana, que ya ha pagado todo lo que hizo. Sin embargo, yo siempre era una persona pensadora desde muy niño, y no me gustó la cuestión del cristianismo, de la religión, supuestamente la religión católica que había buscado mi mamá, porque me parecía una total hipocresía creer en un Dios que era incapaz de ser malo, ¿cierto? Un Dios que no es malo no es un Dios completo, o sea, es medio Dios, o sea, es un Dios efímero que es incapaz de solucionar los problemas que se deben solucionar con actos. Entonces no me gustó ese Dios, no me gustó, porque ¿cómo así que un Dios que se supone que es bueno va a tener gente como esta que yo tengo a mi alrededor? Entre esas mi familia, ¿no? Porque mi familia es la más inadecuada de todas. Sin embargo, es la familia que me tocó a mí, la que me toca a mí perdonar. Digamos que hoy ya los perdoné. No obstante, mi trato hacia ellos es bastante difícil, porque ellos deben entender que su comportamiento es el inadecuado. No solo su comportamiento, su pensamiento es inadecuado, porque ellos mismos provocan que estas cosas sigan aconteciendo. Es como si siguiera el problema de los vecinos. O sea, ellos ya no son familia, sino que hacen parte de los vecinos, el colectivo vecino, para eliminar una persona que tiene un trastorno mental. Hagamos un paréntesis aquí.
La historia ha demostrado que los genios son iguales a lo que llaman ustedes trastornados mentales. La única diferencia es que los genios superaron lo que llamo hoy aquí en este espacio la sociedad. O sea, los genios y los locos son lo mismo, solo que deben superar la sociedad para poder tener el título de genio. Si no superan la sociedad, tienen el título de loco. Y el título de loco, según esta humanidad antropocéntrica, es hay que matar a los locos. Cosa que obviamente yo estoy en total desacuerdo. Ya yo cierro aquí el paréntesis y continúo. En ese total desacuerdo yo comencé a investigar las ciencias humanas, la filosofía, a leer de física, química, de todo lo que podía encontrar en el internet. Muy joven o muy temprano comencé a interactuar en el internet, a buscar información y conocer la naturaleza, la realidad que se le llama. Y me dispuse a estudiar el cerebro. O sea, vengo estudiando el cerebro desde hace mucho tiempo, antes de que comencé a presentarme a la universidad. Yo me presenté a la universidad 3 veces. La primera fue en medicina, la segunda en historia y la tercera en lenguas extranjeras. Las 2 últimas pasé, en la primera no pasé, que fue en medicina. En medicina mi pretensión era solamente porque quería ser un neurólogo. Necesitaba, según mi pensamiento, por allá hace como casi una década y media, más de una década y media, había decidido estudiar el cerebro, porque ahí es donde a mi juicio se encontraban lo que llamaban las enfermedades mentales y la evolución de la humanidad y el control de la propia humanidad. Pero no pasé en medicina. A mí me pareció algo muy genial, porque al ratico me enteré que uno podía estudiar neurociencia sin ser médico. Entonces, bien, decidí estudiar. Tuve un conflicto en qué estudiar para poder crear una filosofía muy poderosa. Si estudiaba filosofía, si estudiaba lingüística y literatura y historia, que eran las 3 carreras de ciencias humanas que se encontraban en la Universidad de Cartagena. Obviamente yo no decidí por filosofía porque ya yo había nacido filósofo. Yo me consideraba un filósofo desde muy niño, y no era que me lo consideraba o me lo creé yo mismo, sino que las personas que tenía circundantes, los mismos vecinos de mi barrio, los compañeros de colegio, hasta los profesores, decían que mi pensamiento era muy filosófico y que estaba sobre el nivel de las proposiciones culturales. Bueno, entonces esa historia que yo tuve me hizo pensar que no era filosofía lo que debía estudiar, pues ya yo era filósofo, pero lo que sí necesitaba era mucha más información de la que tenía, pues ya sabía que la información que tenía no era en literatura. Siendo yo también una persona que tiene problemas con la lectoescritura, yo también me considero un disléxico. No me considero, soy un disléxico que tiene dificultades con la lectoescritura, que ha venido superándolo por las aplicaciones que podemos encontrar en la realidad virtual, en el internet, que le llaman también. Y comencé a estudiar historia. Estudié historia y lo relacioné con la cuestión de la fe, lo relacioné con la cuestión de la locura, lo relacioné con la cuestión de el trato al otro, de la humanidad. Y terminé mi pregrado digámoslo que muy rápido, para ser una persona que en 5º semestre decidió dejar de ser representante de su salón para dedicarse al alcohol. Hagamos un paréntesis aquí sobre el alcohol y la ciencia humana. El alcohol en la ciencia humana en la Universidad de Cartagena era como el título más grande que podía tener un humanista. O sea, yo veía que los profesores, hombres, tenían como un fetiche con el alcohol, y el que más tomaba era como el mejor. Entonces yo decidí ser el mejor que el mejor en el alcohol. Por eso tomé esa decisión. Además, esa decisión me iba a servir para poder entender las personas que no podían hablar de sus cosas a menos que tuviesen sustancias en su cabeza. Y como yo no era una persona que consumía droga más allá del alcohol, café y cigarrillos, decidió desinhibir las personas a través del alcohol. Yo era una persona que poseía el suficiente dinero para emborrachar diariamente a mi persona y a 3 personas más. La mayoría me cacheteaba o se consumía mi alcohol. Esa gente, yo hoy ya las considero gente inadecuada para mi
estado circundante. No me apoyaron, consumieron de mis cosas, se robaron mis cosas, hicieron vainas con mis cosas. Son personas por mí y hoy no me apoyan. Obvio, yo hice algo para que eso pasara. Sin embargo, yo les voy a recriminar que no me hayan apoyado aun cuando yo les estaba haciendo cosas. Yo les hice cosas, yo los mejoré, yo los ayudé. Ustedes cuando no servían me buscaban era a mí. Ustedes cuando necesitaban algo me buscaban era a mí. Y como no me lo pagaron cuando lo necesitaba, aun cuando les hacía cosas, yo se los voy a cobrar. Muy caro. Sigo. Cuando termino la carrera, entonces sigo estudiando el encéfalo porque, obvio, no entiendo nada con ese pregrado que no sirve, porque ¿para qué sirve un pregrado que no sirve? Solo sirve como para que te enseñe un método inadecuado hoy en día que no encaja con la realidad. Obvio, me molesté tanto que yo no me quería graduar. Yo terminé mis materias casi enseguida y después de 8 años fue que prácticamente me hicieron graduar. Pues no quería graduarme, no me importaba ese título que ellos me iban a dar porque mi nombre era obviamente mucho más grande que eso, según mi persona. Cuando yo digo estas cosas, no tienen ustedes que creerlas. Ustedes no tienen que creerlas. Para nada deben creerlas. Deben comprobarlas en la realidad. ¿Cómo la comprobamos? Siendo investigadores. Yo sé que no todos son investigadores, yo sé que la mayoría son así. No importa, pero la historia da la razón. Lo que yo he dicho, hago y aclaro en estos momentos son cosas que son un plan. Bueno, cuando yo termino las ciencias humanas, el programa de las materias en historia, yo me quedo militando en una organización política, haciendo trabajo político, social e investigando a toda la humanidad. Pues esta organización tenía un lema que decía: a todo buen militante de esta organización le debe caber el mundo en la cabeza. Obvio, yo estaba pretendiendo buscar que me entrara el mundo en la cabeza. Eso no es posible en su totalidad. Sin embargo, podemos expandir nuestro conocimiento a los conocimientos que hay en el mundo y crear un sistema filosófico más acorde a la realidad presente. Eso era mi plan, ¿no? O sea, yo en ese momento también había abandonado el dinero con una intención. Siempre me he considerado una persona que tiene propensiones neuronales que me llevan siempre a estar en las posiciones más elitistas o más sofisticadas. Por eso yo dije, o sea, yo no tengo ningún problema económico y sé que en el futuro voy a tener mucho más dinero por las capacidades neuronales que tengo. Entonces dejé el dinero. Dejé el dinero porque no me sentía capaz para tener mucho dinero con todo este rencor que tenía en mi pensamiento por las cosas que le habían hecho a mi familia, la sociedad circundante. Hablo de toda la sociedad circundante. Entonces, yo no quería tener el dinero suficiente para comprar armas para utilizarlas. Por eso lo dejé. He dejado el dinero, he creado un pensamiento sobre el dinero. He cultivado una ideología sobre cómo tratar con el dinero y las personas que hoy me considero una persona excesivamente rica en conocimiento sobre el dinero. No tienen que creerme, vuelvo y ustedes tienen que comprobarlo en la realidad, en la historia. Bueno, en el 2018, el 14 de diciembre, aconteció algo, o sea, morí porque la vida anterior se acabó y renací en otra vida. Esta nueva vida fue algo que surgió muy introspectivamente y muy rápido y me trazó toda la realidad que debía hacer. Es como cuando se te aparecen los ángeles y te dicen qué debes hacer. Bueno, así me pasó, solo que la relación que yo tenía no era con un ser paralelo a mí o un ser diferente a mí, sino que era un ser que estaba dentro de mí y era el que me decía que era lo que debía entender, pensar y analizar dentro de mis circunstancias y mi historia. Ahí tomé la decisión de hacer performances muy complejos para crear películas. En el 2019
o comenzó en el 2018, ya yo me estaba proponiendo hacer una película de mi vida donde iba a ser un performance siendo un genio loco que iba a cambiar la humanidad. En ese proceso iba a proyectarles unos proyectos a la Facultad de Ciencias Humanas, los cuales los iba a actualizar a la realidad de hoy. ¿Por qué digo esto? Ellos no están en la realidad de hoy, los profesores de Ciencias Humanas, específicamente los de Historia y Filosofía, porque ellos no son capaces de hablar de los conceptos de hoy, los conceptos que imperan en la realidad. En cada momento histórico hay conceptos que imperan y son los que definen qué es lo que se debe pensar. Bueno, los profesores de ciencias humanas, mis profesores que me graduaron a mí y los que entraron después no son capaces, siendo doctores ellos, postdoctores o lo que quieran ser, no son capaces de explicar la realidad de hoy. No son, se los dije en el 2018. Bueno, en el 2018 yo lo sabía, pero en el 2018 yo le formulé un proyecto para poderlos actualizar, que utilizara inteligencia artificial, que utilizara redes neuronales, y eso no acercaría al encéfalo, a la neurociencia, y la neurociencia a toda la biología y todo el sistema físico. El problema de los humanistas hoy es que ellos no entienden la física de hoy. Entonces están hablando en relación a una física que no existe en la realidad, o sea, una física pasada que es metafísica, ¿cierto? En ese momento, la Facultad de Ciencias Humanas tenía un director de programa en filosofía que era doctor en metafísica, algo para atrasar la humanidad. Ya los filósofos más adelantados que han venido imperando en su pensamiento ya dijeron que la metafísica, bueno, atiéndala en su casa, no en la sociedad porque eso atrasa, o sea, creer en Dios es para su casa. Bueno, cuando yo le formulo este proyecto a la persona que se lo presento, ella queda anonadada, queda alegre, muy entusiasmada con el proyecto. Sin embargo, ella me sugiere que tenga un comportamiento adecuado por mis antecedentes de alcohólico. Obviamente la gente no me comprende a mí, sino como una persona normal e igual a ellos. Y yo lo entiendo, me parece lo mejor que me puede acontecer. No obstante, sí, fui una persona que no le importó lo que dijera el otro en relación al alcohol y a ese consumo de sustancias, porque tenía una tarea que realizar que me dio resultado. Y el resultado termina siendo la capacidad de hacer proyectos que sean capaces de crear inteligencia artificial para solucionar los problemas que tenemos nosotros en nuestro entorno. Los problemas que tú tienes en tu casa, hijo de Cartagena. Los problemas que tienes en tu trabajo, hijo de Cartagena. Si ustedes me siguen a mí, yo puedo hacer que ustedes solucionen esos problemas creando inteligencia artificial. Eso fue lo que yo le fui a decir a la Universidad de Cartagena, humildemente hablando y en amor. Humildemente hablando y en amor. Hablé con todos los que pudieron hablar, porque la envidia de los humanistas es abismal. Y bueno, hice una serie de cosas que quedan en la historia, ustedes mismos pueden ir a ver para que se den cuenta que yo fui a la Universidad de Cartagena en el año que inició en el paro del 2018 y medio año del 2019 en amor, comprensión, ternura, sin juzgarlo de que ustedes eran las personas atrasadas que estaban atrasando a mi ciudad y con la cual yo no podía hacer que esta ciudad fuera la principal del mundo, porque el pensamiento que ustedes le están enseñando no es para ser la principal ciudad del mundo, sino para ser los fracasados que han venido siendo y los que ustedes proyectan que sigan siendo. No, obviamente no me va a gustar eso, porque como les dije, nací siendo una persona que tenía contacto con gente que ya estaba muerta y curaba gente, o sea, un profeta o una deidad o un ser que no es igual a un humano normal, y ustedes me van a decir que yo voy a vivir toda mi existencia siendo miserable. Yo jamás voy a ser miserable, ni siquiera económicamente, ni socialmente, ni epistemológicamente. Yo soy la persona más rica, me considero muy rico en todo. Sin embargo, ustedes son miserables y pobres, incapaces de conseguir algo. O ustedes vayan y miren mi familia, ellos no son capaces de conseguir algo. O miren las familias que tengo yo alrededor de mi casa, ellos no son capaces de conseguir algo más allá de la comida, la casa, el carro, no.
No pueden cambiar la realidad, no pueden cambiar el humano, no pueden explicar nada. Y es por lo que ustedes, los profesores de ciencias humanas, le han venido metiendo a los hijos de Cartagena. Obviamente, al no reconocer la realidad, entonces tuvieron unos comportamientos inadecuados al frente de ciertas personas. Después hubo una serie de problemas con mi persona porque la Universidad de Cartagena nunca ha tolerado la diferencia. Vinieron y los administrativos y me echaron un vigilante para que me pegara. El vigilante me pegó, me empujó, como si yo fuera una persona que había que maltratar. Yo siendo en ese momento una persona que estaba haciendo actualización en la universidad, o sea, era estudiante con carnet, o sea, era una persona que estudiaba ahí. Y la administración de la Universidad de Cartagena me echó un vigilante para que me golpeara. Porque yo estaba proponiendo una nueva filosofía que iba a cambiar la humanidad. Entonces no les gustó porque ellos decían, está loco. Yo en ese momento todavía no me estaba portando de una forma inadecuada. En ese momento todavía estaba en amor. Estaba compartiéndole mi conocimiento a ustedes sin ningún beneficio. O sea, todo era regalado. Era tan así que yo comencé a darles clases. Comencé a dar clases paleografía, o sea, en la misma área donde estaba haciendo el proyecto, y a mi juicio creé unos 8 genios o unas personas que van a superar la normalidad haciendo investigaciones. Obviamente es por algunos criterios que se le enseñaron. Después de la mitad de año, del año 2019, yo comencé a hacer un performance donde me comportaba como un genio loco que iba a cambiar la humanidad y el que se me metiera en la mitad me lo llevaba. Esas palabras se lo dije a uno de los profesores, uno de los cuales voy a ir a denunciar el 12. Ellos no le importó, el problema no eran ellos, porque ellos a la final eran amigos míos, o yo los conocía como amigos, terminaron siendo hipócritas. No obstante, ellos maltrataron mi nombre porque los otros egresados, con su envidia, no dejaban de hacer las cosas que hacían. O sea, perturbar a la gente ya. Como mi hermano que no deja de perturbarme cada vez que yo hago un video. Entonces, eso era lo que yo estaba haciendo. Yo fui a la universidad a presentarles una nueva filosofía, pero ellos no la aceptaron, la rechazaron y me trataron de loco e incapaz de proponer algo. Cuando eso acontece, yo, que soy, a mi juicio, una persona que tiene como simpatía por las demás personas, muchos se acercaban a mí, siempre se han acercado a mí, pues, porque a la final yo estoy proponiendo una nueva filosofía, yo estoy proponiendo una nueva realidad que va a cambiar toda la historia. Y ellos, que tienen el deber de escucharme, porque yo tengo un título que ellos me dieron, ni siquiera me escucharon y me trataron como un enfermo mental. Todavía está pasando eso. Obviamente mi comportamiento es un comportamiento que no le debe interesar a nadie, porque el comportamiento de un sujeto no tiene nada que ver con su producción. Bueno, sí tiene que ver con su producción, pero la producción académica debe ser evaluada como producción académica. Y bueno, si quieres puede evaluarse académicamente esa producción académica y la persona cerca. Está bien, no tengo ningún problema con eso. Bueno, en el 2020, que inicia la pandemia, yo ya me enfrento directamente hacia ellos, hacia esas personas. Y los considero y los comienzo a denunciar. Ese comportamiento es hacer voz su posición sobre mí, donde decían que yo era un loco, un enfermo mental. Bueno, a mí eso me parecía lo mejor que me podía pasar, porque estaba demostrando cómo
estos humanistas, doctores de doctores, genios de genios, trataban a las personas con enfermedades mentales. Obviamente yo nunca he tenido un problema mental, sino que hice un performance tan exquisito y hermoso que ellos quedaron en una posición donde se les nota su comportamiento al frente de las personas que supuestamente tienen enfermedades mentales, siendo ellos humanistas. Los humanistas, cuando comenzaron a hablar de mí, porque yo les escribí en una pared en el 2019, a finales, el 2019, por ahí, de diciembre del 2019, le hice dos preguntas. ¿Cuál era el fundamento lógico de lo que enseñaban y por qué enseñaban eso tan atrasado? Obviamente, ellos no tienen ni idea de cómo aclarar o definir el fundamento lógico que tienen y por qué enseñan eso. Ellos no son teóricos, ellos no son filósofos. Aquí no hay filósofo que teoriza la realidad, ni mucho menos la historia, sino que ellos son personas que se basan en lo que dijo otro de otra parte del mundo. Obviamente lo que dice otro de otra parte del mundo no va a solucionar los problemas que tiene Cartagena, porque esa filosofía que fue creada en otra parte del mundo es para solucionar los problemas de esa parte del mundo. Eso hay que tenerlo claro. Y estos profesores de la Universidad de Cartagena únicamente se dedican a repetir lo que dice otro para solucionar los problemas de otro, cuando no les importan los problemas que tenemos acá en nuestra ciudad. Obviamente esto se debe a que a ellos no les interesa lo que está pasando con nuestra cultura y nuestra sociedad. ¿Por qué es tan importante descolonizar pensamiento histórico que ellos colonizan? Porque ellos nos mantienen en una guerra racial de negros y blancos. Ellos nos mantienen en una guerra de género entre hombres, mujeres, gays y más. Ellos nos mantienen en las disputas del siglo XIX, XVII y XVIII sin actualizarla en la realidad del 2022. Obviamente eso no sirve sino para que ellos sigan manteniendo ese mismo sistema que no produce nada más que pensamiento del pasado. Pues el compromiso que tienen los historiadores con la sociedad es hacerles entender qué es lo que está pasando en la humanidad circundante a las personas de a pie que no son investigadores. Obviamente los humanistas de la ciencia humana de la Universidad de Cartagena no son capaces de explicar la realidad porque no son capaces siquiera de utilizar los conceptos actuales. Por lo tanto, siempre que explican algo es pasado. Por eso les va tan mal socialmente, no los aceptan, no los quieren, los manejan en el margen como si fueran una herramienta que da una información pero que en su criterio no importa, y eso no me parece. Obviamente a mí me molesta que un grupo de personas que ni siquiera son de Cartagena, que están gobernando la epistemología histórica, nos colonicen en un fracaso. No lo puedo aceptar. Entonces yo invito a todo el mundo a que lo rechace a ellos por su comportamiento inadecuado. Ellos dicen que yo tuve un comportamiento inadecuado. Podría aceptarlo, podría yo decir lo siguiente: yo hice todo lo que hice para que hubiese un pleito jurídico donde ustedes iniciaran en contra mía, porque a mí no ha sido capaz de analizarme la justicia, porque la misma justicia de aquí de Cartagena es incapaz. Entonces, a mi juicio, lo mejor que podía hacer para solucionar este problema era hacer actos que no violaban la norma, la ley, la constitución política, pero que eran moralmente inadecuados para este sistema de cosas, y mostrárselo a la historia. O sea, yo en mi performance tuve unos comportamientos, dije algunas palabras inadecuadas, pero solo palabras y direccionadas a grupos. O sea, yo soy una persona consciente de todo lo que hice.
Es más, estoy tan consciente de todo lo que hice que yo voy a ir a la justicia para que ellos mismos aclaren todo lo que pasó. Y si me toca pagar por algo, me toca pagar por algo. No obstante, yo estoy buscando que toda la humanidad se entere de que ustedes son así, más allá de lo que diga la justicia. Yo soy Rogelio Tirado. A la final, una persona que tiene este pensamiento como el que yo tengo puede hacer lo que se le dé la gana en la existencia. Lo que se le dé la gana. Ustedes ni siquiera se pueden comparar a mí. Ustedes no se han dado cuenta, estoy hablando con los humanistas, la ciencia humana y con los vecinos de mi barrio, que yo estoy pisando el piso que piso. El piso que yo piso demuestra que yo no les tengo miedo y que estoy por encima de lo que ustedes dicen. Me han pegado, me han golpeado. Yo no les he hecho nada. Y el otro día, que él cree que es hipócrita al frente mío cuando yo lo hice a él, porque él solamente es por lo que yo le hice, como varios otros que están allá en la Universidad de Cartagena que se creen algo y no son nada, porque yo los hice. Pues si ellos dicen que yo no soy nadie, son menos que yo, porque su pensamiento me lo deben a mí. Creen que son más diplomáticos que yo. Yo les enseñé a ustedes a ser diplomáticos. ¿O ustedes no ven que yo me voy a burlar en frente de su cara y decirles cosas desagradables a sus personas para que se den cuenta lo que yo soy, que me estoy burlando al frente de ustedes, pisándole su tierra? Yo soy el que quiere. Yo soy el que quiere que todo se esclarezca. Yo soy el que quiere que se vea mi nombre como lo que hice. Porque para mí lo que hice es lo mejor. No hay nada mejor en la historia que comportarme como un loco al frente de personas basuras que se comporten mal para irlos a denunciar como personas basuras en toda la historia. ¿A dónde ustedes vieron que era algo mejor tratar mal al loco por moda? Eso es lo que siempre ha hecho la humanidad. Para mí está bien que sigan comportándose así. A la final la gente normal o efímera, con propensiones efímeras, no son los que mejor les van la existencia. A los que mejor les va la existencia son a los locos que superaron la sociedad. O sea, a los genios. Y ustedes no son eso. Y yo se lo estoy restregando en sus caras. ¿Y sabes cómo se lo restrego en sus caras? Que ustedes no pueden discutir mis cosas. Solamente me pueden considerar loco. Cállate, Rogelio, es lo único que pueden hacer. Los aplaudo. La historia no se ha acabado. Y ustedes no me ganan a mí ni si yo estoy muerto. Vuelvo. En mi comportamiento de loco, ellos se expresaron. Y se expresaron, según ellos, adecuadamente. Los humanistas. Es que yo no fui a cualquier lado. Yo no fui al mercado a discutir con los vendedores de carretilleros en el mercado. Que venden cosas y laboran en eso. Yo fui a donde los seres que venden letras, donde trabajan con letras, los que se informan todo el tiempo con letras, los que leen libros, los que dicen que son investigadores. Allá fui yo. Yo fui a decirles algo a los investigadores. ¿Cuánto me costó? Me costó 10 años, porque yo entré a la universidad en segundo semestre del 2018. Y yo esta propuesta se la hice en el segundo semestre. Yo entré a la universidad en el segundo semestre de 2008. Y esta propuesta se la hice en el segundo semestre del 2018. Me demoré 10 años para cambiarle su pensamiento, su humanidad. Y ustedes no quisieron hacer caso solamente porque sus otros alumnos, que a la final, al frente mío, no son, sino que son trabajadores, que ustedes vuelven esos seres así. ¿Cómo se van a comparar? Pónganlo. Es más, la historia me los pone. La historia me los pone a cada uno. A cada uno la historia me los pone. Yo no soy el que tengo que irlos a investigar y decirle, mira, tú estás inadecuado en esto, tú estás inadecuado en esto. No, ustedes mismos. Ni siquiera los ustedes que están ahora. Los ustedes que vienen en el futuro son los que me van a dar la razón. Pues yo no me voy a callar y ustedes me van a terminar matando. Sí me matan. Si no, bueno, la naturaleza me ayudará. Lo más bueno de todo eso es que muchos de ustedes, porque yo dejé el dinero, me discriminó y me apartó.
Para mí es lo mejor. Cuando yo andaba con dinero, todos ustedes se consumían mi alcohol y mis cosas. Ustedes venían a mí a consumirse mis cosas. Yo jamás le he pedido algo a ustedes. Jamás le pido algo a alguien. Yo no le pido nada. Le pedí a 1 a 2 personas que eran mis amigos. Porque a mis amigos sí les puedo pedir cosas, pero a la gente. La gente que se consumía mi alcohol. ¿Cuándo? Yo cacheteando el alcohol. ¡Fuera! Mira, yo podía emborrachar a 3 personas 4 días de los 5 días de la semana y el viernes no llevaba plata. Y me negaban el alcohol. Y después yo hacía mis cosas y ellos querían consumirse mi alcohol porque era de todo. ¡Ja! Gente de basura, ¿vale? Todo esto me va a dar tanto dinero en literatura. Porque no es una literatura, es historia. Lo que yo les estoy haciendo se las puedo transformar como literatura, pero no, es historia, es lo que aconteció, es lo que cualquier persona que quiera investigar sobre mi vida va a encontrar, porque ahí están los datos. Yo hice esto a propósito para que ustedes se vieran en la historia como se ven, como son. ¿Ustedes cómo le van a negar la historia que son lo que son? ¿O cómo van a ser mis hermanos que no son lo que son? ¿Cómo le van a decir a la historia eso? ¿Cómo le van a decir los vecinos que ellos no son lo que son? ¿Cómo? Miren, yo recuerdo el año pasado los vecinos me denunciaron, me pusieron una querella en la inspección de policía y me dijeron que yo era una persona que estaba maltratándolos a ellos con la palabra. Imagínense, yo a la inspectora le decía, ellos tienen más de 25 años maltratando mi nombre. Dicen que yo soy lo peor del barrio. Eso se puede comprobar facilito. ¿O ustedes creen que las personas no existieron? ¿O ustedes creen que mi familia no existió, no se dio cuenta, no pasó las cosas que pasaron? ¿Ustedes creen que si ustedes le hacen una investigación no se van a dar cuenta de sus discursos? ¿Ustedes creen que sus discursos no son lo que yo digo? ¿Ustedes creen que cada palabra que ustedes dicen sobre mí lo hunde más? En cambio yo, mírenme a mí, yo estoy buscando que esto pase para mostrárselo en la sociedad y escribir mi librito. Un librito. Unos varios porque yo necesito mucho más dinero que todo lo que ustedes ganaron en estos 10 años. Bueno, yo creo que mi labor para esclarecer el comportamiento que tienen los humanistas de la Universidad de Cartagena, por lo tanto, toda Cartagena sobre los locos es inadecuado. Eso ya no queda duda. O sea, y estas personas tienen que pagar. Porque estas personas no pueden tratar a cualquiera mal. Es que ni a un loco lo pueden tratar mal. O sea, ¿cómo así que van a tratar a una persona mal? ¿Ellos quiénes son? Ellos son humanistas, recuérdenlo. Los humanistas por nada del mundo deben considerar a una persona mal. O sea, no, eso está inadecuado. O sea, ¿cómo así que tú vas a tratar a alguien mal? Porque si siendo tú humanista, que tú estás estudiado en el área del entender el humano. No, eso solo pasa en Cartagena, con basura como los profesores de ciencias humanas y el programa de historia. Yo no me arrepiento, ni si estoy enfrente de un juez digo que ustedes no son basura, ustedes son basura, un nuevo concepto que se crea. Historiadores basura son aquellos los que traicionan las leyes de los historiadores. Y más basura que un traidor de las leyes de los historiadores es aquel que abandona a un historiador que propone una filosofía nueva para cambiar la humanidad. Esos son los historiadores basuras, los humanistas basura. Hay filósofos basuras también en el programa de filosofía de las ciencias humanas de la Universidad de Cartagena. Y además, los historiadores de la Universidad de Cartagena son fascistas. Imagínense lo último, en mi última expresión, que les quería mostrar quién era yo, lo que hicieron. Fue en el foro donde yo intervine, no en ponencia, porque ellos me niegan la posibilidad de que yo hable, porque son fascistas. Sino que cada vez que existía la posibilidad de hacer una intervención, pregunta, yo alzaba la mano y preguntaba. La primera vez les dije que el problema de ellos no eran ellos, sino que estaban siendo enseñados por profesores atrasados que solamente podían producirle atraso. Obviamente se iban a molestar porque yo considero a sus profesores doctores de doctores, genios de genio. Sí, son genios de genio, doctores de doctores, pero atrasados. Ojalá y se actualicen para que ellos vean dónde estaban ayer.
Y si se actualizan, no es por ello, es porque yo hice eso. Es porque yo necesito que esa gente, historiadores basura, dejen de ser historiadores basura y hagan lo que tienen que hacer. Eso lo hice yo en la historia. En la historia se ve eso. Sigo. Yo creo que podría dejar hasta aquí. Este es un video que lo voy a volver letra, por eso lo hago. Debo editarme en varias partes. Creo que no he maltratado a nadie personalmente. No he dicho nombres. Y si los dije, bueno, no creo que me arrepienta. Pues vamos a llevar esto a espacios bastante radicales de la justicia, ¿no? O sea, la justicia tiene que ver, y yo estoy en esa tarea, que yo no me voy a cansar, no voy a frenar. La justicia tiene que ver cómo tratan las personas, los enfermos mentales. Por otro lado, a mí me encanta una cosa que estoy haciendo sobre una guerra que yo proyecto que puede pasar. Una guerra entre los locos y los normales, y esta guerra puede pasar por las cosas que yo estoy haciendo. Y por eso trato de prevenir a la humanidad para que no pase. Sin embargo, ustedes siempre se portan mal buscando que pase. Mi guerra es una guerra entre los locos y los normales, cuando los locos se den cuenta que siempre han sido maltratados por la gente normal, efímera y vulgar, y que los locos siempre han sido los principales de la historia, los genios, los que son. No obstante, cuando los locos se den cuenta que los genios y los locos son, cuando los genios se den cuenta que los locos y los genios son los mismos y que deben pasar la sociedad, y que si no la pasan, a esa gente termina siendo exterminada, o lo que ha pasado en la historia. La historia ha definido mucho sobre qué ha pasado sobre la locura. La locura es un tema que siempre ha existido. ¿Saben por qué? Porque el loco es lo mejor que puede parir la naturaleza humana. Porque ese que ustedes llaman trastornado mental es el único que puede cambiar el sistema de cosas, debido a que no es una persona normal y se normaliza. La gente que no se normaliza es la que cambia la humanidad. Así se ve en la historia. O ustedes dicen que los que sirven como herramientas son los que cambian la humanidad. Sí, los que sirven como herramientas son los que mueren. Los que sirven como herramientas son los que siguen a la filosofía del loco, o de genio, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, esta gente, con mi filosofía, con mi expresión filosófica, se va a dar cuenta que los así, los normales, los que no pueden hacer cosas, los han venido maltratando con sus propios locos. O sea, los normales cogen a locos para maltratar a locos. Y eso me parece un total descontrol y vagabundina hacia los locos. Otra vez digo, esto que estoy diciendo es para prevenir la guerra racial entre los locos y los normales. Es una guerra racial. La raza no tiene nada que ver con la piel. La raza tiene que ver con las propensiones neuronales que determinan tu ser. O sea, un esquizofrénico es una raza, la raza de los esquizofrénicos, la raza de los bipolares, esas son las razas de los locos. La raza de los normales, eso no existe, lo normal no existe. Solo que hay un tipo de persona que se amolda y se normaliza. Eso se vuelve normal, se vuelve adulto. Bueno, esa gente va a tener disputa contra los locos, porque los locos son acelerados. Los locos son los locos. Los locos, cuando se les mete algo en la cabeza, no se los frena nada, ni nadie. Sin embargo, no podemos, por mi parte, yo no puedo dejar que siga aconteciendo lo que acontece. El maltrato a los locos, porque no los entienden. Si son genios. Es más, frénenme a mí. Métanse conmigo. Yo fui a la Universidad de Cartagena a volverme loco, a presentarme como un loco para que ustedes se metieran conmigo. No me pegan todavía. No me han tocado. Estoy buscando que lo hagan. Bueno, no estoy buscando que lo hagan porque nadie quiere que le peguen ni nada por el estilo. Pero ¿por qué no se atreven a meterse conmigo? Tienen que hacerlo en la espalda. O sea, tienen que hablar de mí a la espalda. ¡Ja! Eso es delito. Y ya uno de ustedes me denunció. Y ya yo les dije, el primero que me denuncie, voy por todos ustedes. En la norma.
Si yo en algún momento dije que los iba a matar a todos, obviamente yo no podría matarlos a todos. No podría, eso es una locura. Pero sí los puedo matar en literatura a todos, ¿cierto? En ficción, en anime, los puedo matar a todos. O sea, que cada vez que yo digo que voy a hacer eso es en literatura. Literatura. Porque yo no soy una persona que tiene armas. ¿Tú cuándo me has visto tener arma a mí? Yo no utilizo armas. Yo no me enfrento a la gente físicamente. Pero tú sí me vas a ver a mí que cada persona que haya dicho una cosa inadecuada, que yo le diga algo. Y esa persona se va a callar. Y cuando está detrás de mí es que va a hablar. Porque eso es lo que son. Gente que me tiene... No voy a decir la palabra. Bueno, creo que he producido mucho hoy. Me parece genial. Creo que estoy feliz por esto. Me comprometo a volverlo letras. Y ahora es fácil porque el mismo Google lo hace. Y el mismo Facebook lo hace. Y introducirlo dentro del libro de Reducto del 2022, donde voy a criticar a cada uno de mis profesores en su academia. Ahí van a darse cuenta que lo que ellos hacen no es lo actual, porque cada uno de sus temas se los voy a volver cosas de atraso. Seguirá pasando cosas. Les comento, ya casi tengo trabajo y desde el primer sueldo cuenten 20 años. Ya casi tengo trabajo y desde el primer sueldo cuenten 20 años. La felicidad me invade. Soy totalmente feliz por lo que ustedes hicieron. Me dieron la razón y me dieron el poder de hacer cosas. Ahora solo les pido, deténganme, frénenme, háganlo. No lo hagan. Yo les prometo una promesa. Ustedes son míos y yo hago con lo que es mío lo que se me dé la gana. Sin más, que estén bien y sufran lo que los locos les hacen.